Decrecimiento o barbarie. Esta es la frase que siempre ha dicho Serge Latouche en casi todas sus obras y en casi todas sus conferencias, haciendo una clara alusión a que hay que elegir: o nos vamos a la barbarie, al colapso civilizatorio, o decrecemos en términos de utilización de recursos naturales y vertido de contaminantes, porque nuestro planeta tiene límites, nuestra vida en la biosfera tiene límites y no se puede sobrepasar. Es también Serge Latouche, el economista francés, que habló de decrecimiento y lo popularizó, porque es verdad que es un término que no había sido utilizado mucho. Claro, en francés era décroissance. De hecho, Serge Latouche comenta siempre que en inglés no existe ningún término para hablar de ese concepto. No existe algo como decrecimiento, lo más parecido sería degrowth, pero es otra cosa muy diferente, no es una palabra en sí. Y la clave del asunto es que ofrece una nueva forma de entender la economía, no es una alternativa. Serge Latouche insiste mucho en eso. El decrecimiento no es como lo que piensa la gente nada más escuchar esa palabra, que sería como, en vez de tener un crecimiento del Producto Interior Bruto positivo, tenerlo negativo. No es eso para nada, es otra historia muy diferente, es un cambio cultural, es una forma de entender las cosas de una forma diferente. Es replantearte cómo te acabas aproximando a una filosofía de vida, cómo vivimos, de qué forma vivimos. Bueno, pues esto se resume con una filosofía de vida diferente que acaba resumiendo en un único término que se llama decrecimiento. Pero por cierto, no lo hizo en sus primeras obras. Serge Latouche se hizo incluso famoso y reconocido escribiendo sobre otro tipo de cuestiones que luego acabó desembocando en esa propuesta tan conocida de decrecimiento y tan difícil de definir, por lo mismo que estoy comentando. No se trata de en una frase decir lo que es el de decrecimiento, porque no es una propuesta política, no es una alternativa al sistema económico capitalista ni a otras cosas que tenemos, no, simplemente es una nueva filosofía de vida que va a infectar y va a inocularse obviamente en otro tipo de ámbitos como el económico, pero sobre todo el cultural, el de nuestra relación con el planeta y qué es lo que hacemos durante toda nuestra vida, ¿no? Bien, pues eso es el decrecimiento, muy difícil de definir, y aquí voy a hacer lo posible resumiendo las obras y hablando un poquito de la obra de Serge Latouche. Como siempre os traigo aquí pues una imagen de este hombre para que os hagáis una idea de cómo es. Tampoco he encontrado imágenes de cuando él era joven. Nació en 1940, la verdad que a mí me ha sorprendido. Yo a Serge Latouche lo leí hace muchísimo tiempo. De hecho, empecé a escribir un libro sobre decrecimiento hará ya por lo menos 10 o 11 o 12 años, y lo leía a él y pensaba que era más joven, no sabía que había nacido en 1940. Nació en Vannes, en Francia, y lo que hizo fue muy pronto dedicarse a la economía. Lo que pasa es que las ciencias sociales en la Universidad de París, en la que él estudiaba, en la del Distrito 9, eran ciencias económicas y políticas, y también se hablaba bastante de filosofía, pero él acabó doctorándose en ciencias económicas, así que os podéis imaginar, estamos hablando de los años 60. En los años 60 Serge Latouche lo que hace es formarse en economía y sabe de economía clásica, de economía marxista y de economía heterodoxa un poco keynesiana por ahí, pero tampoco se había formado, por ejemplo, en cuestiones como las de economía ecológica, ya bastante desarrolladas por entonces por Nicolae Georgescu-Roegen, del que hablamos en su día, ¿no? Entonces, sus primeras obras no tienen nada que ver con las cuestiones ecológicas. Esto es muy característico. Lo que ocurre es que tuvo una especie de caída del caballo, como ocurre a muchos de estos economistas sobre los que hablamos, pero la primera que tuvo, que no le llevó precisamente al mundo ecológico todavía, recordemos que está en los años 60, formado en economía más o menos ortodoxa, más o menos convencional, la que se enseña en las facultades, pues resulta que hace un viaje en el año 1966 a Laos y se da cuenta de que allí viven de una forma muy diferente a la que se vivía en el mundo occidental. Lo que hace allí es encontrarse una sociedad no desarrollada, pero tampoco subdesarrollada ni en desarrollo, sino, como él mismo la definió, adesarrollada.
O sea, en una especie de esfera diferente a la que estamos acostumbrados, a la que hemos vivido en el continente europeo. Resulta que él ve allí como la gente, tengamos en cuenta los años 60 en Laos, o sea, una sociedad muy muy diferente a la que por cierto hay hoy también en Laos, ¿no? Pero sobre todo muy diferente a la occidental, y veía como la gente lo que hacía era allí plantar para tener su arroz, y después de plantar no hacían nada más, porque no había nada más que hacer, simplemente esperaban a que la cosecha diera su fruto y se ponían a escuchar simplemente la vida, y una vida contemplativa, una vida feliz. Eso es lo que Serge Latouche vio allí en Laos y dijo, ostras, ¿por qué no lograr esto en nuestras economías desarrolladas occidentales? Porque aquí viven muy felices. O sea, es verdad que no tienen una prosperidad material de la leche, pero son felices, se están dedicando aquí a la contemplación, a la familia, al tiempo libre, a la amistad, al sexo también, al ocio en general, en fin. Era como una especie de horizonte utópico en una sociedad pues poco desarrollada desde parámetros europeos, que le llamó muchísimo la atención a Serge Latouche y dijo, esto hay que estudiarlo, esto no puede quedar aquí, simplemente con una experiencia personal. Y ahí es donde encontramos su primer libro, ¿vale? Su primer libro en 1973, aquí lo tenéis, Epistemología y Economía. Lo que te habla es de cómo aprender economía, porque lo que te enseñan en facultades ortodoxas como la de la Universidad de París es a desarrollar economía desde una especie de situación feudal a una situación capitalista, moderna, productivista. Y dice, eso es simplemente una posibilidad entre otras muchísimas más, y lo que te están haciendo desde las facultades de economía es engañarte con unos valores y muy particulares de Occidente, de hay que producir, hay que ser cada vez más próspero y tener más producción, cuando en realidad hay otras formas de entender la vida, como la de esa sociedad de Laos, en la que simplemente disfrutaban del paso del tiempo sin mucho más que hacer, ¿no? Entonces, la clave del asunto de este libro es que es simplemente una crítica al homo economicus, ¿no? A esta especie de visión que siempre se le ha dibujado desde el mundo ortodoxo como el representante de los humanos, ¿no? Que lo que quiere hacer es encontrar la solución más óptima, más eficiente, y a partir de ahí prosperar y prosperar. Y aquí en este libro, Serge Latouche dice, oye, que en realidad el ser humano no tiene por qué estar programado para esto. De hecho, es una programación muy particular de una sociedad muy particular, que es la de Occidente. En otros espacios ocurre otra cosa, la gente vive para otra cosa, no vive para producir y tener cada vez mayor producción. Y fijaos que en ningún momento estamos todavía hablando de cuestiones ecológicas, es más una visión filosófica de la vida, ¿no? En vez de productivismo, oye, vamos a dedicarnos aquí a la vida contemplativa, a ser felices de otra forma, sin necesidad de meternos en este tipo de cuestiones. Y fijaos que aquí utiliza mucho a Karl Polanyi, un economista del que ya hablamos en su día, buenísimo, un crítico tremendo del mercado y del liberalismo económico. Pues Serge Latouche bebe mucho de él y de otros autores y dice, oye, que es verdad, que es que tenemos en la cabeza, porque nos lo han metido, nos han inoculado desde que nacimos, la visión, como occidentales que somos, de que hay que prosperar y que tiene que haber un progreso, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Karl Polanyi explica muy bien cómo al final toda esa visión de hay que producir más y hay que regirlo por criterios mercantiles en vez de por relaciones humanas, pues eso tiene que cambiar. Y eso es al fin y al cabo lo que plantea en este libro muy temprano de 1973, seguramente el primero de este hombre. Luego tenemos unos años más tarde, 6 años más tarde, en 1979, este libro importante que le dio bastante fama a Serge Latouche, que es La crítica del imperialismo. Y aquí lo que hace es criticar a las tesis desarrollistas de Marx y de Lenin y de todos los marxistas, que diciendo el capitalismo es el principal mal de toda la sociedad, vamos a tratar de desarrollarnos de otra forma, organizando los recursos de otra forma. Pero Serge Latouche dice, al final, el enfoque ideológico y filosófico es el mismo, es el de progresar y producir y hacerlo todo muy enfocado a eso, y no a como decía antes, a ser felices, que sería otra filosofía de vida. Así que aquí hay muchísimas críticas a esta forma de desarrollarse, y hace mucho hincapié Serge Latouche en que es una cuestión
cultural, la tenemos en la cabeza, no nos la podemos quitar, hemos nacido rodeados de personas que piensan así, se inocula esa cultura y creemos que es lo normal, pero insiste mucho en decir, no es lo normal. Y cuando pensamos en lo contrario del capitalismo o en una superación del capitalismo, que Serge Latouche siempre dijo es un problema muy importante, el sistema capitalista es depredador y acaba con las relaciones humanas, como muy bien teorizó Karl Polanyi, dice, cuando buscamos otras cosas seguimos contaminados por esta visión productivista occidental que es la cultura en la que nos hemos criado. Entonces aquí hay un libro, insisto, sin ningún tipo de referencia a cuestiones ecológicas, ¿veis? Es otra cosa. El decrecimiento, por supuesto, es una cuestión, es una filosofía de vida pensando en el planeta, por supuesto que sí, pero integra mucho más. Es algo que va mucho más allá, integra otro tipo de elementos, como aquí estamos viendo claramente, ¿no? En este libro, escrito en 1991, fijaos que han pasado ya un montón de años, ¿eh? El primero era de 1973, aquí ya empieza, por fin, a hablar de ecologismo, ¿eh? Y a integrar la faceta ecológica en su análisis. Y es importante entender la fecha porque aquí ya, pues, por supuesto, Nicolás Georgescu-Roegen ya ha escrito mucho, ha publicado muchísimo. El Club de Roma ha hecho una publicación que ha cambiado todo y ha generado pues, un debate tremendo. Y aquí Serge Latouche empieza a incorporarlo en ese análisis que ya tenía ya de antiproducción por la cara, ¿no? Sin ton ni son, sin apenas sentido, producir por producir, y le incorpora la pata ecológica. Y acaba escribiendo este libro que es El planeta de los náufragos, entendiendo que el planeta se dirige a un naufragio en el que al final todos los ciudadanos van a acabar desamparados por culpa del colapso ecológico y también por esa civilización o ese enfoque civilizatorio que busca producir por encima de todo, por encima de las relaciones humanas, de las relaciones sociales y por encima de los límites del planeta. Aquí en este libro también hace una crítica bestial al crecimiento cero de Stuart Mill, ¿vale? Ese del que ya hablamos en su día. Stuart Mill propuso más o menos un crecimiento cero, pero aquí Serge Latouche dice, no es eso lo que buscamos nosotros. Todavía ni siquiera había puesto el nombre del decrecimiento. En este libro ya usa la palabra decrecimiento, pero no le da tanta importancia. Luego le dará más, ya lo veremos, ¿no? Aquí dice, lo de Stuart Mill es forzar a que haya un crecimiento cero en un sistema muy particular. Y lo que propone Serge Latouche es salirte del sistema. Es otra cosa, es otra historia. No es decrecer en ese sistema, es salirte del sistema. Es difícil explicarlo, pero básicamente esa es la idea. Y en esta época están surgiendo muchas ideas de, ¿cómo decirlo?, desarrollo sostenible, ¿no? Ya la gente está preocupada por lo del informe del Club de Roma, pero la solución que le suelen dar es, vamos a tratar de que aquí los empresarios sean más respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Entonces dice Serge Latouche, no, de eso no se trata de cambiar de sistema, no de dar incentivos aquí, incentivos allá, no, es otra cosa, es salirse de esa forma de pensar, cambiar la forma de pensamiento, ¿no? Entonces, aquí en estos libros ya os pongo todo y os hago un resumen, os voy aportando más de lo que se escribe sobre ello en estos libros. Este libro es de 2007, fijaos, ya estamos hablando de libros mucho más modernos, Sobrevivir al desarrollo. Tenemos aquí la apuesta por el decrecimiento, fijaos que es que lo pone en el propio título, la apuesta por el decrecimiento, del año 2009. Este es el que yo me he leído, el que más os recomiendo, Esto me lo he leído además más de una vez. Este, de todos los que os voy a decir ahora, es el que más os recomiendo. Tenéis aquí uno que se hizo famoso, pero no sé si está traducido, ¿vale? Este fue escrito en 2010. Y en 2012 tenemos La Sociedad de la Abundancia Frugal, que es uno de los más conocidos de los últimos. Pero yo, que también lo he ojeado, os recomiendo este, ¿vale? La apuesta por el decrecimiento, en el que se colapsan y concentran todas las ideas que he tratado aquí un poco y que voy a terminar de desarrollar. Porque Serge Latouche hace mucho hincapié en lo siguiente. Esto no es una alternativa concreta, no es yo soy comunista, capitalista o decrecentista. No. Esto es otra cosa. Esto es algo diferente, no es una alternativa, es algo que puedes integrar en tu forma de vida, en tu modelo económico, es algo que es perfectamente habla en otro idioma, por así decirlo, ¿no? Segundo, no es una opción. Hace mucho hincapié en que no es una opción. El decrecimiento no es una opción. Tarde o temprano habrá que decrecer. Por eso la frase de decrecimiento o barbarie. El decrecimiento puede ser
consecuencia de la barbarie, del colapso civilizatorio, pero de crecimiento va a haber, así que es mejor que sea gestionado por los propios seres humanos para que no se sobrepasen los límites sociales, importante recordarlo, y ecológicos del planeta, ¿no? Segundo, no es lo mismo en el norte que en el sur. En el sur tienen que desarrollarse de otra forma, tienen que crecer de otra forma, pero atendiendo a otra serie de criterios, no a los occidentales de producir por producir. Siguiente elemento importante, esto es una crisis de civilización, no es una crisis del modelo económico, ¿vale? Por eso la culpa no solo la tiene el capitalismo, sino que a lo mejor si tenemos un socialismo como el de la Unión Soviética, vamos a acabar en el mismo sitio, porque es un modelo productivista. Entonces es una crisis cultural, de civilización. Ahora China va por el mismo camino, ¿no? O sea, China se consideran comunistas los dirigentes, pero al fin y al cabo siguen con esta lógica que lo único que hace es producir y producir por producir, ¿no? ¿Qué más? Hace un símil muy chulo con las células cancerígenas. Una célula cancerígena quiere crecer y desarrollarse, pero sin ser consciente de que va a morir al final de todo ese proceso porque se va a cargar el sistema en el que vive, ¿no? Pues esto es lo mismo, hace un símil muy chulo, ¿no? Diciendo, oye, al fin y al cabo la gente que quiere crecer es una especie de célula cancerígena y las sociedades que quieren crecer por crecer, al fin y al cabo van a acabar muriendo por ese objetivo que pretenden conseguir, ¿no? Otro elemento, él decía, esto es un cambio cultural que no ocurre de la noche a la mañana, es un cambio de mentalidad, esto tiene que venir poco a poco, y ya en el año 2010 dijo, para esto habrá que esperar 30 años, ¿vale? O sea que según sus predicciones habría que esperar hasta 2040 para poder empezar a pensar en algo así como el decrecimiento. Y luego, por último, lo que dice es que propone muy pocas prácticas, ¿vale? Esto es también una crítica que se le hace, la crítica típica al decrecimiento y a ser la tucha es, vale, está muy bien como filosofía política, suena bien, nos gusta, pero ¿cómo llegamos a ese horizonte? ¿O cómo cambiamos nuestra forma de pensar? Y no hay una respuesta en las obras de Serge Latouche, es muy difícil también, ¿no? La única respuesta al respecto es la de las 8 R, que también es muy genérico, ¿vale? Os voy a leer las 8 R, son 8 verbos que implican determinados comportamientos que hay que cambiarlo hacia un sentido muy particular, ¿no? Reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, redistribuir, relocalizar, reducir, reutilizar y reciclar. Todo pensado en términos medioambientales, casi todo, ¿no? De reestructurar nuestra economía para que sean más locales, relocalizar para que vuelva a ser lo mismo, lo que he dicho, reevaluar nuestra forma de vida, porque pensamos en ese sentido, redistribuir la renta y la riqueza para que no nos carguemos el planeta, la gente que más renta y riqueza tiene, en fin, reducir para que no se consuma tanto, reutilizar para que no estemos aquí pues directamente tirando los productos a la basura, reciclar para poder aprovechar los residuos, en fin, creo que queda clara más o menos esas recomendaciones, pero la crítica tiene sentido, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cómo a partir de mañana empezamos a postular o hacer apología del decrecentismo y a empujar en esa dirección? Pues es muy difícil, porque al ser un cambio cultural no es algo de la noche a la mañana, no hay políticas concretas, algunas en su libro se pueden ver, poner un impuesto a determinadas actividades contaminantes, reducir los flujos comerciales para que sean lo más locales posible, algunas hay, pero siempre es muy difícil hincarle el diente, ¿no? Así que, resumen, el decrecimiento no es una alternativa política al capitalismo, es simplemente cambiar la forma de pensar, tener una filosofía de vida diferente y aplicarla a nuestro modelo económico. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.